Hola, muy buenas tardes. Es un placer saludarles a todos ustedes hoy, 17 de julio del 2025, en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, en nuestro diplomado de metodologías de detección, evaluación e intervención del trastorno del espectro autista. Saludando a todos ustedes y agradeciendo pues su presencia aquí. Les recordamos que nuestra corporación y mi persona siempre estamos en la plataforma puntualmente, mucho antes del tiempo. No hay que desesperar llenando el chat de impaciencia, de que no escuchan nada, de que no pasa nada. Claro que pasa. Estamos incorporando a nuestros participantes y quienes damos un espacio de tiempo breve al menos para que puedan acompañarnos mientras se conectan, llegan a sus casas y puedan estar con nosotros con tranquilidad. Ya es la tercera vez que lo digo en nuestra semana de formación. Así que no hay por qué desesperar y desesperar a otros. La paciencia es la clave. También es parte de las normas de educación y buen comportamiento, ¿verdad? Muy bien. Hoy pues tenemos que seguir con elementos importantes del proceso de lo que sería la detección temprana. Y ayer estábamos platicando acerca de los signos que podemos ver en los niños dentro del espectro y en donde es muy significativo observar que hay unas señales de alerta temprana que las conocimos y estas alertas nos brindan la información de que el niño no está teniendo un desarrollo acorde con su edad. El niño está presentando red flags. Entonces, hoy nos toca el poder compilar esa información. ¿Cómo es posible o cómo es el proceso para lo cual podamos acceder a poder reconocer ciertas conductas, ciertos comportamientos y poder entonces establecer en la detección inicial qué hacer? Para ello, vamos entonces a iniciar con nuestro módulo número 2. El módulo número 2 se encarga de poder analizar desde el punto de vista neuropsicológico el que podamos comprender el perfil cognitivo de los niños dentro del espectro. Entonces, vamos a compartir nuestra pantalla. Déjenme tratar de compartir. Ya en breves instantes se debe estar observando. Ahora sí. En nuestro módulo número 2 vamos a ver entonces la comprensión del trastorno del espectro autista desde el punto de vista de los aportes que le da la neuropsicología. La neuropsicología es una disciplina científica que se encarga de poder analizar el comportamiento de la persona a través de la comprensión del sistema nervioso y poder aplicar baterías y pruebas para poder analizar ese comportamiento desde el punto de vista de la neuropsicología. Entonces, uno de los elementos importantes cuando hablamos de este perfil neuropsicológico del autismo es que este perfil definitivamente es heterogéneo
y que va a depender de la severidad del trastorno. Esto incluye el poder analizar las partes que comprenden este perfil. Como por ejemplo, cuando hablamos del perfil intelectual, lo tenemos porque se necesita aplicar pruebas neuropsicológicas que miden el cociente intelectual para poder establecer, uno, cuál es el perfil cognitivo específico del estudiante o del niño o de la persona que estamos analizando. Porque en este sentido podemos observar que en el perfil cognitivo podemos ver desde un déficit intelectual o tener un coeficiente intelectual acorde con la edad y su grupo, y en otro extremo tener niños con un cociente intelectual mucho más elevado en comparación con su grupo poblacional. Este grupo poblacional con un cociente intelectual más elevado que el resto es lo que llamamos la doble excepcionalidad. Una persona que puede tener un trastorno en el neurodesarrollo infantil y su perfil cognitivo es superior. Ambos extremos son infrecuentes, porque lo más frecuente es tener entonces un perfil dentro de la escala del grupo poblacional. Vemos entonces que los extremos sería, por un lado, la discapacidad intelectual y por el otro, las actitudes sobresalientes, que son llamadas entonces cuando está combinado con un trastorno en el neurodesarrollo como una habilidad, una actitud sobresaliente, pero con una doble excepcionalidad. ¿Qué sabemos con respecto al perfil? Primero, a nivel de su perfil cognitivo, se puede observar que tiene procesos un poco más de menos capacidad para razonamiento, para abstracción e interpretación. Los niños TEA, las personas dentro del espectro, cuando se le hace este perfil intelectual, observamos que más bien tienen un problema en razonamiento, en pensamiento abstracto, en la interpretación, e incluyendo que vemos que su capacidad verbal, que evalúan este perfil cognitivo, también nos indica que está muy bajo. Sin embargo, para el perfil cognitivo de ellos, sí hemos observado que tanto los procesos perceptivos, memorísticos o mecánicos están con mayor potencial que otros. Eso explicaría las características dentro del espectro, donde vemos entonces que si tiene un cociente verbal un poco más bajo, explicaría o sería el correlato explicativo de esas alteraciones en la comunicación y en la interacción social. Y donde observamos que los procesos de razonamiento, abstracción e interpretación, que también están bajos, concuerdan entonces con el comportamiento de intereses restringidos y repetitivos y estas rituales que ellos tienen en la vida cotidiana. Hay otros de los elementos que se pueden establecer, porque recuerden que este perfil neurocognitivo, este perfil neuropsicológico, se establece mediante la observación a través de una historia clínica, con la entrevista y observación de las conductas, y a través de la aplicación complementaria de pruebas neuropsicológicas específicas. También dentro de la valoración del autismo, también se hacen pruebas que tengan que ver con atención, memoria y lenguaje, para establecer qué tipo de característica en general observamos. ¿Qué es lo que se ve en general con estos niños con respecto al proceso de atencional? Muy característico, de acuerdo a las pruebas neuropsicológicas realizadas, que ellos tienen dificultades en la atención selectiva social y en la memoria tienen dificultades en la memoria declarativa, especialmente la memoria a nivel de la sociabilización. En lo que corresponde a la valoración del lenguaje,
se establece que la persona dentro del espectro tiene un lenguaje receptivo más afectado que el expresivo. A nivel lingüístico, en algunos casos tenemos que es normal, más sin embargo, vemos estas características de un lenguaje idiosincrático, repetitivo, con muchas dificultades gramaticales, ¿no? Entonces vemos esas mala aplicación de la norma gramatical, y donde se observa que hay dificultades para la comprensión de la intención comunicativa. Observamos en este perfil neuropsicológico que el lenguaje es más bien no literal y palabras que más bien son relativas a estados mentales. ¿Qué observamos también en el lenguaje? Esa entonación monótona, esa entonación que característicamente hace que ellos no tengan una expresión exclamativa al hablar. Dentro de otras pruebas neuropsicológicas que se le aplican a las personas con autismo, está aquellas que evalúan las funciones ejecutivas. Esto implica que podamos determinar qué tipo de disfunción tienen, y se ha comprobado que ciertamente la clave para poder comprender mucho de su comportamiento está en las funciones ejecutivas, porque las pruebas aplicadas científicamente nos comprueban que la persona dentro del espectro tiene alteraciones en la planificación, en la memoria operativa y, por supuesto, dificultades a través de la flexibilidad cognitiva. Aunado a esto, dentro del perfil neuropsicológico también incluye el poder estudiar el procesamiento sensorial. Por eso, el diagnóstico del autismo y de sus alteraciones y comorbilidades se hace a través de un equipo multidisciplinario. No un solo profesional puede establecer este tipo de perfil. Cuando hablamos de la percepción sensorial, por ejemplo, aplicamos algunas pruebas o baterías relacionadas entonces con este procesamiento. ¿Qué hemos observado? Que ellos tienen un procesamiento mucho más perceptivo que otros, porque su forma de percibir el mundo que les rodea está centrado en detalles, pero también observamos en lo que sería la percepción sensorial, que ellos pueden tener o hipo o hipersensibilidad a ciertos estímulos. ¿Qué es lo que más se ha observado? Que esta hipo o hipersensibilidad puede estar relacionada con el dolor, con la mala percepción de la temperatura, con el rechazo al contacto físico y, además de eso, las estereotipias que están presentes en ellos. Veamos ahora cada elemento de este perfil neuropsicológico. ¿Por qué? Porque de esto dependerá la planificación y ejecución para el diseño de un programa de intervención. Se debe entender que una persona, un profesional que tenga bajo su cuidado en las escuelas un niño con este perfil, el profesional, como lo están haciendo en este momento, deben prepararse, deben conocer de la dimensión neuropsicológica del autismo y deben establecer las características propias de ese niño. El hecho de que una persona tenga 2 o 3 casos de autismo en un año y que no haya conocido otros más sino esos 3, son 3 de millones de personas en el mundo con autismo, y por lo tanto solo ha conocido 3 de un gran espectro. Es por eso que es tan importante establecer cuál es el perfil neuropsicológico del niño, porque de eso dependerá el tipo de intervención que él va a necesitar.
Veamos entonces con detenimiento cada una de las características del perfil neuropsicológico. En el autismo es frecuente observar que puede estar asociado, mas no causado por el déficit intelectual. Esto quiere decir que en general, una de las comorbilidades más frecuentes o como una condición adicional es el déficit intelectual. Desde este déficit hasta una inteligencia superior, pero en menor porcentaje. Por lo tanto, no podemos decir que una persona dentro del espectro son personas genios o superdotadas. En el lenguaje que observamos, de todo lo comentado, también tenemos que hacer ciertas especificaciones, como por ejemplo, en el lenguaje, lo más impresionante en ellos es un déficit tanto en la expresión como en la comprensión, que en muchas ocasiones, cuando la persona es verbal, está menos afectada a la producción del lenguaje. Si tenemos claro esto, entonces se debe comprender que la forma en que me voy a comunicar con un niño que tiene déficit en la comprensión, y este déficit no es que tenga alteraciones de no poder comprender, sino ciertos déficits en la comprensión del lenguaje, es por eso que la estrategia va más dirigida a utilizar apoyos visuales, que son estrategias comunicacionales cortas, precisas y concretas por este déficit que el niño tiene en la comprensión del lenguaje. En el lenguaje podemos ver las alteraciones tanto en la prosodia como en el déficit en la pragmática y en el uso del lenguaje a nivel social, así como las ecolalias, que es otra característica a nivel del lenguaje que es bastante llamativo en ellos, y donde las ecolalias son ecos o son repeticiones de últimas palabras, de ver un programa de televisión y quedarse con la voz de una comiquita, alguna frase, y donde la ecolalia es también, como es un trastorno del lenguaje, desde el punto de vista clínico, pero desde el punto de vista de la neurodivergencia, también es una forma de regularse y no se pueden eliminar. Desde otro punto de vista, cuando nosotros hablamos acerca de las noxias, que es otra de las funciones superiores cognitivas, vemos que ellos también tienen este problema de reconocimiento, porque las noxias es la capacidad sensorial que yo tengo de registrar los estímulos externos o internos. Es el input del mensaje, es el input del estímulo que recibo, y luego mi output, que es mi respuesta, se observa entonces problemas. ¿Qué tipo de problemas se observan? Problemas para reconocer y para discriminar caras, expresiones, pero con un preservado reconocimiento y discriminación en ciertos detalles. Pero por eso hablamos de que uno de los problemas que el niño tiene o que la persona tiene es lo de la memoria visual. Tenemos a nivel de la percepción alteraciones como la hiperreactividad y la hiporreactividad. Expliquemos esto con mayor detenimiento, porque recuerden que la Sociedad Americana de Psiquiatría, que es la APA, reconoce las alteraciones sensoriales en sus dos distinciones, o muy sensible a, hipersensible, o poca sensibilidad a, asociado, por ejemplo, a temperatura, a dolor, a luces y a movimiento. Pero eso no significa que el niño no se estudie desde otra perspectiva. A pesar de que la APA solamente reconoce este tipo de alteraciones sensoriales, el llamado es a hacer evaluaciones que tengan que ver con en el establecimiento o no del trastorno del procesamiento sensorial. Porque el trastorno del procesamiento sensorial es un poco más complejo, donde solamente no vamos a ver
la hiperreactividad o la hiporreactividad. Es que el trastorno del procesamiento sensorial recibirá su nombre y sus alteraciones de acuerdo del nivel de integración sensorial que esté alterada. La integración sensorial no es una terapia. La integración sensorial es una función del sistema nervioso encargado de poder registrar, modular y ejercer una respuesta adaptativa ante un estímulo. Entonces, ¿qué vemos? Que todo lo que tenga que ver con registro, que es el input del estímulo visual, auditivo, táctil, vestibular, propioceptivo, este registro puede estar alterado. ¿Qué es el registro? Lo que permite que la persona pueda reconocer ese tipo de estímulo. La modulación es la forma en cómo yo puedo interpretar ese estímulo para saber inclusive cómo darle cualidad. Si está muy alto, si está muy bajo, si está demasiado intenso o no, y responder en función de ello. Entonces, un niño con alteraciones de la modulación y del registro estará, su mayor característica es estar en hiperalerta. El hiperalerta, los niños que están en hiperalerta sensorial, por ejemplo, tendrán hiperreactividad, hiporreactividad y la tercera clasificación estará relacionada con el niño buscador sensorial. Entonces, alteraciones que tengan que ver con el registro y la modulación están relacionados con este término de perfiles sensoriales como hiporreactivo, hiperreactivo o el buscador sensorial. Un niño hiperreactivo tendrá más bien un bajo umbral. Esto quiere decir que tendrá mayor entrada y por tanto mayor perturbación. En cambio, el hiporreactivo tiene más bien un umbral mucho más alto y necesita mayor búsqueda sensorial para que la persona pueda registrar el estímulo y dar una respuesta. Entonces, el niño hiperreactivo, para darles un ejemplo y no generalizar porque es solamente un ejemplo, será aquel entonces más sensible, vamos a suponer que sea auditivo, y le moleste el ruido, le molesten los sonidos. Pero fíjense bien, hay sonidos que no molestan a nadie. Es como medir el volumen de un televisor. Para una persona que no tenga alteraciones sensoriales, un televisor puede estar en un volumen de 20, de 18, y así está bien porque todos escuchamos. Pero una persona hiperreactiva o hipersensible auditiva le molestará porque la intensidad del sonido es muy alta. Y entonces esta persona te dirá, bájalo, por lo menos a 2, a 3, porque 14 es demasiado intenso. Si tenemos televisores en casa, pues ya sabemos que 14 no es intenso, 14 más bien es bajo. En cambio, una persona hiposensible será aquella que escuchando 14 te dirá, no se escucha, necesito más volumen, llévalo a 100 y así poder escuchar. También tenemos en esta percepción sensorial niños que puedan tener alteraciones motoras de base sensorial. Y esto explica la presencia de la dispraxia. La dispraxia es un trastorno motor, pero de base sensorial. Son niños dentro del espectro, por cierto, o que tienen, por ejemplo, torpeza motora, son niños que no les gusta el movimiento de su cuerpo en ejercicio, por tanto no participan en actividades, más bien se alejan de actividades que comprometan su cuerpo, como educación física, baile, danza, no les gustará, porque son personas que particularmente tendrán a caerse frecuentemente, tendrán problemas a nivel de manipulación de la motricidad fina. Un ejemplo es la tijera. Les cuesta mucho cortar con la tijera, seguir el trazo. Le colocan algo en la mano y se le cae constantemente de la mano. Y como es motora
tendrá problemas a nivel generalmente motor. Entonces tendrá problemas de escritura, de lectura y también pues de comportamiento. Para dar un ejemplo. Luego tenemos entonces la praxia. La praxia es, como decimos, movimiento, pero este tipo de movimiento de praxia será un movimiento en el cual yo pueda tener mayor precisión y mayor capacidad de poder establecer qué tipo de movimiento y la intensidad que voy a tener. Entonces, digamos que la comprensión y uso de gestos para imitar movimientos se va a observar, así como déficit que son bastante visibles a nivel de la grafomotricidad. Ya con respecto a la velocidad de procesamiento cognitivo, sí observamos que ellos tienen una velocidad un poco más lenta en muchos contextos. ¿Qué sabemos de funciones ejecutivas? Si ya hemos conocido que definitivamente la clave para entender el autismo está también en conocer la función ejecutiva de la persona, esto explica cómo hay tanta dificultad y tanta limitación para planificar y organizar la memoria de trabajo, influye también en su capacidad verbal, influye en su capacidad de ejecución de tareas, y por supuesto, una persona con un déficit en la función ejecutiva tendrá una inflexibilidad cognitiva. Será muy difícil que cambie del rito, será muy difícil adaptarse a los contextos, a las situaciones sociales en la interacción. ¿Qué sabemos de la atención? Pues sabemos que hay mucha dificultad para mantener la atención y problemas para poder cambiar el foco de una situación a otra, que es lo que muchos de los maestros nos indican. La dificultad de sacarlo de una actividad para que pueda participar en la otra, porque su necesidad es estar siempre focalizado en esa actividad. Entonces vemos que este tipo de dificultad de mantener la atención, de cambiar el foco, influye relacionado también por su inflexibilidad cognitiva, por su disfunción ejecutiva. ¿Qué conocemos cuando hacemos el análisis del comportamiento, ese perfil socioemocional del niño? Esto realmente es interesante. Interesante, porque ¿qué observamos en el niño? Uno, en la parte socioemocional, que es lo que más la persona se quejan, que es lo que más impacta en el medio, es lo que estábamos platicando ayer, en donde establecimos la escalada de agresividad del niño y donde vemos esa dificultad, que esa escalada está relacionada con una dificultad combinada con la falta de autorregulación emocional y por lo tanto afecta la conducta. En el comportamiento socioemocional vemos que esa relación de reciprocidad social, de yo mirarte a los ojos cuando te hablo, de poder hacer contacto visual cuando tenemos una conversación de ida y vuelta, no se da ni la conversación de ida y vuelta y hay un pobre contacto ocular. Vemos entonces cómo el acercamiento de una persona dentro del espectro a otra es bastante atípica y no convencional. Los acercamientos hacen que la persona lo rechace por la forma tan inusual de acercarse a otros o simplemente no acercarse. No porque no les gustan las personas, sino porque les dificulta esa relación de tú y yo, esa relación de ida y vuelta, eso de establecer una conversación y hablarte, porque ya sabemos que desde el punto de vista del lenguaje, esto también juega un papel, esta dificultad de comprender a quién habla. Y aquí vemos entonces el déficit del juego compartido, porque en los niños más pequeños, como habíamos platicado ayer, sí estamos observando esta dificultad que ellos tienen en el juego simbólico. Les recomiendo en este apartado que puedan revisar
el desarrollo del juego de Piaget, la teoría piagetiana nos brinda la oportunidad de comprender cómo se desarrolla el juego en el niño y conocer estas etapas donde la vemos. Desde el punto de vista de las neurociencias, que es el campo, mi campo de trabajo, comprender esta secuencia del juego desde el punto de vista psicológico y de la pedagogía nos indica también que hay un correlato cerebral, porque ese desarrollo del juego que nos habla Piaget también se relaciona con esa estructura mental que debe ir en desarrollo. Si hacemos una comparación, no es igual el juego simbólico que comienza en un niño de los 2 años de edad a este juego de aventura que tiene el de 7 años, en un niño típico. Vemos entonces cómo la diferencia entre uno y otro es bastante, sobre todo porque el niño de 7 años tendrá una estructura mental más compleja, donde el juego será mucho más estructurado y donde la regla, la norma y la reciprocidad, en donde hay un turno, es evidente. Pero en el niño TEA no se ve. En cuanto a problemas motores evidentes, además del problema de la motricidad fina, vemos entonces que dentro de los patrones motores, las estereotipias y los comportamientos repetitivos que no tienen finalidad, pero que se mantienen, una marcha muy extraña, una marcha típica, esto que les había mencionado de los manierismos, que son movimientos anormales que más bien interfieren y se interponen con el desenvolvimiento de la persona, arrastrar los pies, caminar de punta, ¿no? Y algunos movimientos de torpeza que ellos tienen y que hace que, por ejemplo, dependiendo del perfil sensorial, usted observará niños que tienden a desplomarse en el piso con toda la intención para poderse registrar ese episodio, o que buscan entonces frotarse la piel con otros, ¿no? Para poderse mover, porque necesitan un poco más de registro. ¿Qué otras dificultades encontramos en un perfil neuropsicológico? Pues bastante. Otras dificultades tenemos la sintomatología comórbida del autismo, en donde podemos tener un niño con TDAH que pueda tener al mismo tiempo autismo. Vemos entonces también otros comórbidos en el autismo, como el síndrome de Down, que es la discapacidad intelectual, y donde es muy frecuente, por cierto, un niño con síndrome de Down tendrá mayor probabilidad de tener un comórbido de autismo que otros niños en general. Vemos entonces cómo el TEA comórbido con trastornos del aprendizaje, de la comunicación, trastornos motores serán muy, muy frecuentes. Otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta es las conductas. Estas conductas poco convencionales, las autolesivas y las lesivas para otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es como probablemente lo puedan percibir, que me gustó mucho pues las intervenciones de ayer de maestras preocupadas. ¿Por qué? Porque sus niños pues tienen una conducta que ellos explican como, ¿será que disfruta de esta situación? ¿Hacer daño está permitido en ellos? Vean entonces cómo las conductas disruptivas son otras de las dificultades relacionadas con la falta de control de las emociones y de los impulsos. Entonces no podemos decir que lo hace con la intención de hacerte daño porque ha planificado eso. No podemos decirlo así porque es que la evidencia científica nos dice que ellos tienen problemas para organizarse, para planificar. Actúan de manera impulsiva. Si ellos fueran personas frías y calculadoras para hacer daño, no tendríamos un perfil cognitivo como este. Otra de las dificultades que enfrenta es el no poder ser independientes. Todo lo que hemos hablado y más
de lo que hemos platicado en estos días, esas características que nosotros observamos en ellos es lo que nos apunta a tener un buen programa de intervención, no al contrario, donde maestros o maestras o profesionales sin ningún tipo de conocimiento sobre el espectro y sobre la persona quieren desarrollar estrategias que no tienen sentido. Y es aquí donde importa muchísimo el poder establecer la evidencia científica como marco, norte y brújula de toda intervención. En el espectro autista no podemos trabajar con la premisa del ensayo y error. Somos humanos, me equivoco. No, porque el niño necesita orden, necesita estructura y desarrollar habilidades y destrezas para generar independencia. Quizá a algunos maestros no les guste, quizá algunos padres sean reticentes o no quieran escuchar la verdad, pero todo lo que hacemos por ellos no es para que se porten mejor. Todo lo que hacemos por nuestros niños es para que ellos puedan ser independientes, porque ellos tienen muchas dificultades para poder generar conductas que planifiquen y organicen ellos mismos su propia vida. Hay que estar detrás de ellos para que se bañen, para que se cepillen los dientes, para que se sienten a comer, para que se puedan sentar a hacer actividades educativas, para que puedan desarrollar sus tareas en casa. Hay que hacerles todo tipo de seguimiento. Por eso yo digo, ¿para qué buscamos un maestro sombra si hay muchas sombras en la casa? Desde el hogar, todos son sombras. Mamá, papá, abuela, cuidador, hermanos, tíos, todos son sombras. En la escuela sería un espacio propicio para que el niño genere conductas de autocuidado y de poder mirar hacia la independencia, porque eso es lo que nosotros queremos. No podemos ver el autismo como una discapacidad. Sin embargo, hay algunos países que por norma legal, por basamento o sustento legal, en su constitución y leyes pueden colocar el autismo como una discapacidad. Y entonces las personas asumir en esos países que tienen discapacitados en su casa. Pero eso no quiere decir que el sustento legal sea nuestra realidad. Las personas no pueden tener una categoría de discapacidad a menos que cumpla con todos los criterios para una discapacidad. Y lo que queremos es que ellos no sean dependientes y discapacitados. Queremos que sean emprendedores y autónomos en todos los sentidos. Como sabemos que el autismo afecta el desarrollo global de los niños en muchos de los aspectos, y sabemos entonces que hay una afectación en la interacción social con deterioro muy severo en los comportamientos no verbales, ¿verdad? Y esto lo vemos cuando observamos estas escaladas de violencia y de agresividad. También observamos esta afectación en el uso de las expresiones faciales, de sus emociones, de gestos inapropiados que ustedes pueden observar, que rozan sus genitales, que le pegan a otros, que muerden a otros, y donde se manifiesta entonces todo un comportamiento que en muchos contextos es inadecuado. Esto no quiere decir que el niño esté enfermo. El niño necesita apoyos por un cerebro que está procesando una información de manera inadecuada o deficiente. Y por eso las intervenciones que se hacen son reeducación para que el niño pueda adaptarse. Estas adaptaciones no lo digo hoy para que en 3 meses dé resultados. A veces toma años para que el niño pueda tener una conducta apropiada, eficiente, eficaz y autónoma. Por eso, la clave es la anticipación, la clave es la paciencia para el entorno en el que ellos están,
tomando en cuenta que esas claves tienen que estar relacionadas, uno, con la edad, dos, el comprender su entorno. ¿Por qué? Porque observar su conducta y su entorno nos indica cómo se revela la persona dentro del espectro. Si nosotros somos más observadores que personas que enjuiciamos a a las personas dentro del espectro, si somos más observadores, podemos comprender lo difícil que es para ellos comprender el funcionamiento de las normas sociales. Ellos no lo comprenden. Por eso vemos la transgresión de la norma social. Entonces, más que enjuiciar, sí tenemos que observar qué es lo que no comprende de la norma social, cómo podemos enseñarle en la norma social, porque ellos aprenden por repetición, porque hay una falta de comprensión, recuerden, en el lenguaje. Ellos no comprenden, tienen una característica de no comprensión del lenguaje, no comprensión del comportamiento no verbal. Y eso les trae muchísimas dificultades y limitaciones. Por eso, el llamado es, a nivel de la comunidad internacional, en el campo del autismo, y es que tanto los profesionales como los familiares deben estar más informados de las dificultades, de las alteraciones, de las limitaciones que tiene su niño, su familiar, la pareja, porque pueden ser niños, jóvenes o adultos. Vemos en estas limitaciones como, por ejemplo, las familias pueden decir, es que ellos se ven tan lejanos a nosotros, ellos no muestran esa, esa reciprocidad de interés, de deseo. Vemos que el niño es tan ajeno a la familia y muchas veces es por esa incapacidad que tienen para poder comprender las relaciones sociales. Por ejemplo, para aquellos niños que en particular tienen la capacidad de la comunicación, entonces vemos cómo una de las dificultades enormes en la comunicación es poder iniciar y mantener un discurso o una conversación, porque el que tiene la capacidad verbal más bien mostrará un lenguaje repetitivo, estereotipado, desajustado, con total madurez a nivel gramatical, incluso a nivel de uso de metáforas que no comprenden. Vemos entonces cómo ellos tienen mucha incapacidad para realizar juegos imaginarios, juegos de imitación y simbólicos, tanto de forma contextualizada o en conformidad en su fase de desarrollo. Por eso decimos que cuando el niño juega, nos está mostrando su estructura mental. Vemos entonces que entre otras limitaciones que ellos mantienen en la observación es esa obsesión por un foco de interés, ¿no? Quedar fascinados por ciertos objetos, por rutinas que revelan entonces esa incapacidad que tienen de poder cambiar o eliminar de su día a día, y que si nosotros interferimos con esa rutina, para ellos les generamos un caos que puede escalar como entonces crisis. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta, tanto en el hogar como en la escuela, es cuando el niño no tiene la percepción del riesgo y del peligro. Y es por eso la razón por la cual tenemos que ser muy cuidadosos, porque ellos los peligros no los perciben, no los toman en cuenta, ellos son más propensos a tener accidentes que pueden atentar contra su vida.
Podemos ir por la calle, estar conversando con alguien al lado, y si no estamos pendientes de ese niño, él simplemente cruza la calle sin tener en cuenta que al cruzar la calle puede venir un vehículo y arrollarlo. El niño puede estar caminando en un lugar, puede subirse a un desnivel y lanzarse del desnivel sin tomar en cuenta que al lanzarse puede caer al vacío y lastimarse. Y entre muchas otras circunstancias que vemos muy frecuentemente en el autismo. ¿Cuál es entonces la recomendación? Que además vemos, por ejemplo, que la recomendación es tener en cuenta que la evaluación del niño entonces no puede permanecer solamente en un neuropediatra o una neuropediatra, sino que el niño tiene que ser evaluado por los distintos profesionales para que se pueda extraer un importante perfil a través de una evaluación neuropsicológica. Esto nos va a permitir Esto nos va a permitir abordar de manera más sostenible y más científica el poder obtener a través de pruebas validadas, pruebas psicométricas que sean científicamente validadas y apoyadas para poder aplicar instrumentos. Por lo tanto, no se puede aplicar ningún instrumento a ellos, tiene que tener validez clínica. Una evaluación neuropsicológica también nos va a permitir desarrollar investigaciones, porque también ese es mi campo. Me dedico a la investigación. Todos los hallazgos a nivel neuropsicológico, neurológico, de las neurociencias cognitivas, de la genética, me permite poder entonces aplicar los resultados de la investigación clínica para poderle darle mayor sustentabilidad al poder comprender y siempre actualizar todo lo que vamos descubriendo a través de estas evidencias científicas, y con eso poder hablar con base científica con respecto al trastorno. Es muy llamativo también tener algo en cuenta y que lo podemos observar. Muchas veces los familiares se presentan a las consultas hablando de que el niño ha tenido un desarrollo y ha adquirido habilidades, y que luego de la noche a la mañana, luego de los primeros 2 años de edad, empiezan a tener retrasos, limitaciones, carencias. En este caso, y allí hay que colocar pues la lupa, porque en esto es lo que la APA de los 90 habla en el DSM-4 del síndrome regresivo. Entonces, ciertamente, dentro del espectro se ha dejado como parte de las características el que en algunos casos podamos ver el llamado trastorno desintegrativo infantil, lo que nosotros llamamos ahorita la regresión neurológica. Que por cierto, la regresión tiene que ser evaluada porque hay muchas otras condiciones clínicas genéticas que tienen que ver con esta regresión. Entonces, no siempre cuando vemos regresiones estarán relacionadas con el autismo. Por eso es tan importante evaluar exhaustivamente al niño. No se puede decir que, como yo he visto que hay niños que han perdido funciones, esto tiene que ver con niños con autismo. Puede ser, pero también esta regresión también puede estar relacionado con enfermedades neurodegenerativas que pueden colocar en peligro a nuestro niño. El tener las evidencias de esta evaluación permite entonces facilitar el acceso de más datos, más detallados, y esto generar diseños para pautas de estrategias de intervención, incluyendo las estrategias de rehabilitación neuropsicológica
para trabajar, porque eso es lo que se hace, trabajar aspectos cognitivos, conductuales, emocionales, relacionados con la disfuncionalidad de ellos. Por eso, cuando yo insisto, el niño no está intervenido, es que el niño no ha sido una persona que se ha incorporado en estrategias para poder ayudar a trabajarlos desde el punto de vista cognitivo, conductual y emocional. ¿Qué pasa con las funciones ejecutivas y el autismo? Pues digamos que una de las características que vemos con respecto a funciones ejecutivas y autismo es que esto se explica que cuando hay una alteración a nivel de la corteza prefrontal, esto se traduce en un patrón de inflexibilidad y de perseverancia conductual, así como un descontrol inhibitorio. Aquí les muestro, ¿verdad?, cómo están interrelacionadas e interconectadas la corteza prefrontal del lóbulo frontal, que es el responsable de las funciones ejecutivas. Aquí es donde vemos que parte significativa de nuestro cerebro tiene esta habilidad de tener entonces la capacidad de llevar nuestra vida y nuestras decisiones. Y por eso esto se explica el por qué hay tanta disfunción a nivel conductual, cognitivo y socioemocional de nuestros niños. Por ejemplo, a nivel de la corteza prefrontal, esta será responsable, por ejemplo, de la planificación, de la coordinación y de organizarse de manera en sus movimientos. Entonces vemos que estos problemas a nivel de la corteza prefrontal nos traerá movimientos estereotipados. También en los problemas a nivel de la corteza prefrontal nos traerán problemas para regulación y control de los impulsos. Observe entonces cómo las funciones ejecutivas que permiten tener una activación, un foco, el esfuerzo de regular el estado de alerta, la emoción, la memoria y la acción, todas actúan en combinación dentro de las funciones ejecutivas. Entonces, por ejemplo, el foco de uno, el primer proceso de una función ejecutiva es establecer prioridades en mi vida, en lo que hago, activarse a trabajar, a organizarme, porque voy a tener un foco. Quiere decir que lo que yo haga, yo voy a tener capacidad para concentrarme, para mantener la atención y para cambiar la atención si es necesario. Y donde yo pueda, a través de lo llamado el esfuerzo, regular y mantener esa velocidad de esfuerzo, controlar mi frustración y modular mis emociones ante situaciones que no puedo cambiar, utilizar la memoria de trabajo para tener mejores recuerdos para ejecutar acción. Y por supuesto, mi ejecución va a estar en función de lo que debo decidir en ese momento. En las personas dentro del espectro, esta situación, esta secuencia de la función ejecutiva no se da al 100. Por lo tanto, podemos decir que las manifestaciones del autismo van a revelar una enorme complejidad, así como la diversidad de manifestaciones que no son iguales en todas las personas. Lo que implica entonces tener una visión un poco más compleja, profunda y de preocupación sobre el trastorno del espectro autista. Otro de los elementos que hay que tener en cuenta es, vamos a dejar de compartir, es que hay dentro de lo que sería el perfil neuropsicológico del autismo, qué hacer con él luego de obtener ese perfil. ¿Qué beneficios trae el que yo pueda tener una consideración? ¿Qué beneficios trae el hecho de que el niño pueda someterse a evaluaciones exhaustivas?
Pues bien, después de la evaluación, habíamos platicado que la rehabilitación neuropsicológica es importante, porque ella busca, mediante métodos de tratamiento, maximizar las funciones cognitivas a través de la funcionalidad en la realización de las tareas diarias y de la interacción social. La rehabilitación psicológica va a involucrar a todos aquellos que directa o indirectamente van a intervenir con el sujeto, teniendo en cuenta los contextos en los que se mueve, los factores subjetivos, las familias inclusive, entre otros. Basándose en la plasticidad cerebral, las capacidades de la autogeneración y de adaptación del cerebro permite que la neurorehabilitación tenga la capacidad para poder atender problemas y deficiencias de comprensión o de sustitución del comportamiento. Para que todo esto suceda, es extremadamente importante que todos los actores involucrados y que tengan que ver con la persona puedan entenderlo como un ser humano en el desarrollo a lo largo de la vida y no simplemente un enfermo que hay que tratar de contener. Hay que tener, y esto es a partir de la rehabilitación neuropsicológica del autismo, capaz de aprender a pesar de las barreras. Todo niño, todo adolescente, todo adulto, a pesar de las barreras que le impiden aprender de manera significativa, puedan aprender. Es también fundamental señalar que los padres y familiares más cercanos son recursos esenciales para el proceso de rehabilitación de la persona dentro del espectro. Su implicación y su coordinación con otros profesionales es un elemento primordial y actuarán de informadores de sus intereses, de las necesidades que según ellos plantean, así como la evidencia de sus fortalezas como sus debilidades. Esta coordinación entre los padres, familias, cuidadores y otros profesionales ayudará a compensar las capacidades funcionales atípicas a la hora de dar respuesta a diferentes situaciones. ¿Y esto es por qué? Porque sabemos que a nivel ejecutivo manifiestan estas limitaciones y peculiaridades que perjudican relaciones interpersonales de la comunicación y de la abstracción. La presencia de una clara falta de flexibilidad y rigidez en las áreas mencionadas, incluso sin deterioro cognitivo, son visibles. Por lo tanto, estos déficits también conductuales aparecen como manifestaciones estereotipadas y repetitivas con la presencia de los rituales en sus manifestaciones. Entonces, los comportamientos, las lesiones en la región frontal originan este marco ilustrado de dificultades y limitaciones. Así que la rehabilitación neuropsicológica de la persona dentro del espectro depende del conocimiento que podamos tener sobre el mismo, por un lado, y por el otro, la diversidad de manifestaciones y características, así como estímulos, son fuertes barreras que debemos superar para que este tipo de intervención sea mucho más adecuada y efectiva. Ahora bien, sabiendo que el área frontal en la persona dentro del espectro es una zona que está afectada y que esa área es la responsable de una serie de funciones ejecutivas, tenemos sin lugar a dudas el conocimiento que nos da las herramientas necesarias para trabajar estas vías vulnerables a través de una intervención rehabilitadora neuropsicológica específica. Esta intervención irá dirigida a satisfacer y recuperar esas lagunas, potenciando facilitadores y los puntos fuertes de los sujetos con autismo. Vemos entonces que esto es un trabajo complejo,
y es un trabajo en equipo. Entonces, tenemos la forma de poder entonces aplicar. No estoy utilizando ninguna presentación, estoy platicando con ustedes. No sabía que si yo no les colocaba un apoyo visual, perdían el foco. ¿Es así? Si no tienen un apoyo visual, pierden el foco de la conversación. ¿No son capaces de conversar conmigo? Le pregunto. Bueno, les decía pues que cuando nosotros hablamos de la rehabilitación neuropsicológica del autismo, esto implica un trabajo intensivo, un trabajo específico que va a utilizar entonces tanto métodos cuantitativos como métodos cualitativos en el tratamiento. Un aspecto importante y es que a través de ejercicios que permitan la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro a adaptarse será la capacidad que tendrá este de regenerarse, de ganar funcionalidad. Por eso es que las intervenciones y las técnicas son compensatorias. Y estas estrategias van a utilizar entonces medios que van a posibilitar a que la persona pueda reaprender. ¿Qué van a reaprender? Competencias que puedan contribuir a la adquisición, primero, de autonomía, del bienestar, de la sociabilización. De hecho, este tipo de intervenciones está enfocado en poder establecer que si el niño tiene o la persona tiene un problema en la interacción social y en la bidireccionalidad, la clave no está en obligarlo para que interactúe, sino que la clave es generar estrategias estructuradas de repetición, de rutina, de predictibilidad para que el niño pueda aprenderlo porque no es capaz. Por otro lado, hay que tener en cuenta, y esto es también importante, este reaprender, lo que hace es que él pueda también adquirir competencias. ¿Cuál es la competencia que iría en un programa de intervención? El hecho de que yo pueda, ¿verdad?, establecer el que si el niño tiene dificultades para el juego simbólico y el juego de aventura, ¿verdad? Entonces yo le daré a él herramientas, haré actividades en donde, por ejemplo, yo pueda desarrollar juego simbólico, ¿verdad? Y donde me gustaría que el niño se le dé herramientas casi constantemente de que él pueda hacer actividades que por repetición él integre en su juego y no solamente alinee. Y voy a seguir explicando, Disley, porque me parece que tienes que activar tu capacidad de escucha. Primero, porque si tú crees que yo te voy a colocar una presentación y eso a ti te va a facilitar el aprendizaje, Disley, pienso que tienes que abrir un poco más las compuertas de tu entendimiento, porque entonces estás poniendo en tela de juicio tu capacidad de aprendizaje, de escucha activa, de reflexionar. Porque cuando nosotros hacemos un acto reflexivo, el acto reflexivo es una capacidad que tiene el cerebro. Y entonces, si yo te tengo que colocar una diapositiva para que tú puedas reflexionar, ¿dónde está tu ejercicio reflexivo? Eso también es parte de un programa de rehabilitación cognitiva.
Los niños tenemos los niños y el adolescente, dentro de las intervenciones, tenemos que destacar, si tiene una habilidad verbal, vamos a destacar la forma en que él pueda expresar lo que sabe con distintos medios, lo que llamaríamos el diseño universal de aprendizaje. ¿Cómo te demuestro que sé? ¿Cómo te demuestro que conozco el tema? Entonces, si utilizamos un acordeón, porque aquí en México le llamamos a los apoyos visuales de leer lo que ves, acordeón, porque no hay capacidad cognitiva para la interpretación, ¿cómo podemos esperar que nuestros niños demuestren lo que saben? Y esto es una técnica de la neurodidáctica, donde nos dice que cuando la persona ha aprendido y ha adquirido un conocimiento y esa información la ha colocado en su memoria de largo plazo para convertirla en un conocimiento que le sirva, la persona sabe que sabe porque lo puede expresar y lo puede escribir. Entonces, pienso que si a la persona le favorece que le esté colocando una parte visual, esto quiere decir que, lamentándolo mucho, este tipo de persona en el proceso de aprendizaje y de su escolarización tuvo maestros que cercenaron la capacidad multisensorial del cerebro, porque el cerebro aprende por lo que escucha, por lo que ve, por lo que toca, por lo que huele, por lo que experimenta. Y si pensamos que las personas tienen un solo canal, esto es un mito. Es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque si yo coloco una presentación y silencio mi micrófono y les voy pasando la presentación porque así mejora el aprendizaje y yo me silencio, pues entonces lo que vamos a hacer es que yo coloco la presentación y yo me voy a descansar. Y yo le pido a alguien que pase la secuencia y al final de la clase, a las 9 de la noche, nos reunimos nuevamente a ver qué aprendieron. ¿Verdad que no? Eso es importante, porque el DUA nos dice múltiples formas de presentación, el qué del aprendizaje, el para qué del aprendizaje y el cómo del aprendizaje. Múltiples formas de presentación de la información, importantísimo. ¿Qué queremos? Un ejercicio reflexivo. Y eso es así. Otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta en esta rehabilitación es el entrenamiento funcional, ¿no? En este entrenamiento funcional tiene que tomar muy en cuenta los rasgos de la personalidad de la persona para la intervención. Es que fíjense que esto lo dice la neuropsicología. Debes tener básicamente el rasgo del comportamiento para que esto pueda influir determinantemente en la intervención. Si usted no conoce a su estudiante, no podrá apoyarlo. Si usted solamente me dice una lista de quejas, de no copia, no lee, no interactúa, se sale del salón, es problemático, muerde, golpea, solamente me está mostrando una lista de quejas de índole conductual y negativo, pero jamás hemos prestado atención cuáles son los elementos positivos, los elementos clave que pueden hacer posible la intervención, porque para intervenir y para apoyar a la persona neurodivergente tenemos que conocer su patrón conductual. La reeducación desde el punto de vista neuropsicológico es básicamente con donde se preste la familia, amigos, personas cercanas, maestros y demás profesionales que deben estar formados y prestar mucha sensibilización para potenciar momentos de aprendizaje para la persona. Pero recuerde algo más, y con esto quiero que reflexione. El aprendizaje no es cognitivo, simplemente vemos que la vieja escuela, que es lo que se mantiene en todas partes, donde se le da prioridad a que la persona lea y escriba,
pero la persona tiene problemas de sociabilización, de interacción social, de disfunción. ¿Estás más preocupado, maestro, porque la persona lea y escriba, porque tenga un componente cognitivo? Pero debes preocuparte también y aún más por el componente socioemocional. Por lo tanto, en cualquier programa de intervención, en cualquier planeación educativa que se dé a los estudiantes, deben tener, sí y porque sí, actividades que promuevan la inteligencia emocional. Y los maestros deben ser fieles representantes de esa inteligencia emocional. De nada sirve un maestro disruptivo, maltratador, poco comprensivo, poco empático y que destruye la autoestima del estudiante querer dar una clase de inteligencia emocional. La RIA, que es la Red Internacional de la Educación Emocional, indica que los maestros que estén participando en actividades de inteligencia emocional también tienen que someterse al rigor de la intervención de la inteligencia emocional. Tienen que tener la actitud, el comportamiento para poder entonces practicar la inteligencia emocional. ¿Cómo podemos pedirle a un estudiante que se calme y que se regule cuando usted pierde el control? ¿Cómo podemos pedirle al estudiante que no golpee a otro o que pierda o que no respete a otro si ve que usted se desregula con sus compañeros de trabajo? ¿Cómo podemos pedir lo que no somos capaces de dar? Entonces, manejar efectivamente el comportamiento de esas personas, sus dificultades cognitivas en la vida cotidiana, permite entonces la entrada de una organización de respuestas alternativas, compensatorias, adecuadas y sobre todo a las diferentes situaciones que recuerden que varían en complejidad de acuerdo al contexto. Para que sus clases, su intervención sean funcionales y posibles de aplicar, es importante que el educador se entrene. Es importante el entrenamiento educativo para todos aquellos que interactúan con la persona dentro del espectro, porque seguimos cometiendo el error de seguir tratando a las personas como para todos, de que tú los tratas sin distinción, de que no tienes consideraciones, no conmiseraciones, sino consideraciones de que son cerebros diferentes, neurodivergentes, que tienen una forma de procesar, que tienen un cableado cerebral totalmente diferente. Es que cada cerebro es único y si es único, también su metodología de enseñanza deberá ser única y con distinciones para las necesidades de las personas. Recuerde que un educador que se entrene, que se capacite para poder trabajar con los niños, necesita desarrollar habilidades favorables, con dinámicas importantes para que lo pueda aplicar en contextos relacionados al sujeto. Una observación atenta por parte de los que intervienen con el registro de los comportamientos es muy importante. Registre comportamientos implícitos. Corregistre comportamientos explícitos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo explícito? Lo que se ve, pero en el espectro, sobre todo para aquellos niños y niñas que tienen dificultades para expresar. Hay muchas conductas explícitas que te están diciendo lo que el verbo no te lo dice. Cuando somos buenos observadores, podemos registrar lo implícito y lo explícito. Porque lo que es explícito da mucha información. Y lo que está implícito más. Por lo tanto, esto debe dar base para que nosotros, de estas respuestas implícitas y explícitas del registro de comportamiento, puedan ser interpretadas para promover una intervención y un tratamiento eficaz. Sobre todo, y algo más,
Y es que con reglas, con normas, con una disciplina que se ajuste a la realidad de la persona dentro del espectro, que tome en cuenta sus experiencias. Debe existir, ser respetado y de forma intensa para el aprendizaje y la participación. ¿Algo más? Claro que sí, algo más. Algo más hay que agregar a esta reflexión. Hay que agregar que las funciones cognitivas alteradas pueden ser trabajadas, pero deben ser detectadas. Recuerde, si usted coincide en que la persona tiene déficit, alteraciones, deben ser detectadas para poder ser evaluadas. Y luego de eso, aplicar una medida de intervención. Este proceso cognitivo del niño se someterá a una evolución y que esta evolución tendrá que mejorar por la intensidad y por la repetición de las tareas, de las prácticas y de los ejercicios. Es decir, que no solamente es lo que yo haga en mi escuela, lo que yo haga en mi salón, es que el niño debe practicar, repetir estas actividades, ejercicios y conductas en todos y cada uno de los espacios naturales de este niño. Y para finalizar y no extenderme en esta reflexión, recuerde que los objetivos y las habilidades que se desarrollan pueden ser lentos, pero graduales. Que los objetivos y las habilidades que se van a desarrollar pueden ser organizados y planificados de forma creciente y jerárquica. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a aplicar un programa de intervención no para resolverlo todo, sino para poder resolver lo más urgente de lo que él necesita. Porque cuando él puede consolidar un comportamiento, ya puedo pasar a la siguiente meta. Porque ese es el problema. Quizá la dificultad, no sé qué opinan ustedes, que hay profesionales que lo quieren resolver todo de un solo zarpazo, que van a poder resolver todo de una sola vez. Y eso no es así. Por eso en educación inclusiva se detectan barreras, se detectan debilidades, pero también se detectan fortalezas. ¿Qué necesita un docente para trabajar con el niño TEA? Evaluarlo primero, conocerlo y hacer objetivos de aprendizaje, maestros. Yo no puedo colocar 40 objetivos de aprendizaje para un año escolar. Yo tengo que colocarme objetivos que sean, primero, pertinentes. Segundo, que yo los pueda resolver. Y recuerde que mis resultados se conseguirán gradualmente siempre y cuando trabaje en los espacios naturales de ese niño, en donde yo tenga una persona sombra, porque las sombras son mi familia. Y la escuela debe tener maestros preparados para estos niños. Sé que hay maestros sombras aquí, no lo tomen a mal, pero yo no necesito un maestro sombra en el aula. Yo necesito un maestro frente a grupo que sepa manejar el trastorno de él y de muchos otros niños más. Porque no necesitan sino estructura y organización, pero un maestro debe estar preparado para poder atender la diversidad. Un maestro sombra lo que hace es resolver lo que el maestro de grupo frente a grupo no lo hace. Y muchas veces el maestro sombra promueve la no inclusión del estudiante, porque se necesita que si está escolarizado, maestros y maestras, familiares y demás personas presentes en esta discusión, es que se necesita
que la escuela sea su segundo espacio para la sociabilización y el aprendizaje. Yo no quiero que el niño me lo alejen de los demás. Yo quiero que el niño aprenda a socializar. La sociabilización no se obliga, se enseña paso a paso, poco a poco, porque ni siquiera miden el termómetro de capacidad. ¿Por qué a usted no le gusta que el niño socialice con solamente un estudiante? ¿Qué le molesta? Lo que le molesta es a usted, lo que le irrita es a usted, pero al otro, a la persona dentro del espectro, le gusta mejor trabajar con uno. ¿Por qué lo tiene que torturar trabajando con 10? Está socializando a su ritmo, a su tiempo, con uno. Eso es lo que llamamos nosotros entre las estrategias de apoyo un amigo, amigo o amiga de transición. Eso lo recomendamos nosotros. El niño debe tener una persona de su edad comprensiva, empática, que apoye al niño en situaciones difíciles de transición. ¿Cuáles son? Ir al recreo, socializar para hacer un trabajo en grupo, ejecutar ciertas tareas. No necesito un adulto, necesito un niño empático que por neurona espejo me apoye y me indique que todo está bien y que lo podemos hacer juntos. Eso sería maravilloso. No estoy en contra de los maestros sombra. Estoy en contra es de que no están claras las funciones dentro de las escuelas. Y el maestro sombra no pertenece a las escuelas ni a los sistemas educativos. Son contratos outsourcing que pagan los padres. Pero ¿qué pasa cuando el padre no puede pagar ese maestro sombra? ¿Qué va a suceder? O el día que la maestra o el maestro sombra se enferme, ¿qué va a suceder? ¿No va el niño a clase? Si el maestro sombra decide renunciar y no conseguimos otro, entonces el niño hay que separarlo del sistema educativo. Vamos a reflexionar. No estamos en contra de la sombra, sino que no están claras las funciones que deben ejercerse en el sistema educativo. Y por último, todo este proceso que hemos hablado implica un trabajo en equipo, ayuda mutua, complicidad entre los padres, familiares, la escuela y los terapeutas para poder evaluar, para poder comprender los resultados que estamos obteniendo y mejorar si hace falta. Los éxitos y fracasos van a depender de cada sujeto y de la capacidad de la resiliencia ante las situaciones a las que queda expuesto. Y así como cada uno de nosotros trabajemos con ellos. Vamos entonces a terminar nuestra reflexión agradeciendo su atención porque lo que hicimos fue buscar el foco atencional de poder reflexionar, de poder hacer un ejercicio a través de puesta en escena de elementos que son totalmente aceptables en un esquema de discusión y que tienes que llamarnos a la reflexión y a la movilización, porque definitivamente las cosas tienen que cambiar en los distintos niveles de educación, no en educación inicial, no en educación escolar primaria. Estamos hablando de las secundarias, de la preparatoria, de las universidades. Nuestros estudiantes neurodivergentes van a las universidades, pero ese que entra no representa el universo de aquellos que no pudieron entrar. Ellos tienen derecho a una educación inclusiva, a una educación diversificada, y esto incluye las universidades. Las universidades deben hacer los ajustes razonables y los apoyos que nuestros estudiantes necesitan para ser profesionales. Porque el cerebro es plástico. Esa capacidad neuroplástica que tiene nuestro sistema nervioso nos indica por el hecho y evidencia científica que todos y cada uno de nosotros, a pesar de, podemos aprender. Vamos a un receso. ¿Qué les parece? Nos vemos en un ratito con más. Ya regresamos.
Ok, ya estamos aquí. Disculpen porque tuve un bajón de internet y tuve que reiniciar. Entonces, pues disculpen. Ya estamos aquí. Vamos a recuperar nuestra clase nuevamente para trabajar ya con nuestro último segmento. De nuestro último segmento vamos a rescatar las ideas principales que tienen que ver con la importancia del el perfil neuropsicológico del trastorno del espectro autista. Esa era la introducción al módulo número 2. Y en donde vamos a hacer en esta parte las consideraciones finales de lo que sería reconocer que el abordaje sobre la evaluación neuropsicológica y sobre todo la intervención en el autismo nos lleva entonces a reflexionar sobre técnicas y métodos diversos de intervención y tratamiento posibles de llevar a cabo y de desarrollar, siempre y cuando se tenga en cuenta, uno, las capacidades cognitivas de la persona dentro del espectro, la capacidad de ejecución, las funcionalidades de las personas, así como la determinación de las barreras. Cuando hablamos de barreras, y esto es algo importante en este contexto, porque las barreras llamadas BAP son las barreras para el aprendizaje y la participación. Esto es un término que México ha liderado en América Latina, dejando de lado la recomendación de la UNESCO, en donde nos indica que debemos, o que ya no estamos utilizando y que no es recomendable seguir utilizando el término de necesidades educativas especiales. Eso es un término ya del pasado que no refleja realmente aquellas barreras que impiden el acceso a la educación de las personas que tienen una diversidad cognitiva diferente. Utilizar el término necesidades educativas especiales denota solamente identificar una sola barrera, que es la barrera propia de la persona. Por eso la UNESCO en sus actividades de actualización, en los documentos guía, nos indica que hablar de barreras implica a establecer la clasificación de estas barreras. Uno, las barreras actitudinales, que son las barreras no del estudiante, no del niño, sino de la persona que atiende al niño, a la niña o al adolescente, que tiene limitaciones para el aprendizaje. En este caso, la barrera actitudinal más impresionante es la del maestro. Maestros que no comprenden la neurodiversidad, maestros que se niegan a aceptar que las aulas son neurodiversas y no típicas, que el estudiante no aprende de una forma, de una sola manera. Y también tenemos las barreras actitudinales de la familia. Cuando la familia tiene bajas expectativas con respecto al niño, cuando la familia no se involucra y no se responsabiliza de poder hacer el acompañamiento en casa, cuando hablábamos de que el trabajar en equipo, el trabajar en concordancia y en comunicación entre los profesionales que trabajan con los niños y la familia, nos habla de que ese trabajo tiene que darse en todos los espacios naturales. Eso es una barrera. También tenemos las barreras de infraestructura, las barreras de políticas públicas que tienen que ver con lo que norma la educación inclusiva y la educación especial, entre barreras físicas, ¿no? Entonces, esos tipos de barreras se tienen que identificar y se tienen que redactar, porque eso es lo que nos permite entonces facilitar lo que debemos considerar cuando se utilizan técnicas y métodos de intervención para aplicar y desarrollar. Hay un aspecto importante de esta noche y no quiero que nos vamos en esta información,
y es que el trastorno del espectro autista presenta diferentes déficits en la comunicación verbal y no verbal, en la interacción social, con o sin déficit intelectual, entre otros criterios diagnósticos que son referenciados en el DSM-5, recuerde, con número arábico, no romano. La posibilidad de la reeducación de algunas funcionalidades de la persona dentro del espectro a través de una intervención ajustada y funcional se considera una realidad al día de hoy. Es posible de lograr con el apoyo y el trabajo de todos los elementos que lo rodean, que los familiares, padres, representantes, profesionales y educadores se involucren. La neuropsicología, y esto es un aspecto fundamental, la neuropsicología nos permitió el acceso al conocimiento y a la comprensión de las áreas del cerebro que son responsables de los componentes ejecutivos. Ahora, de este modo, la neuropsicología, como una disciplina científica que estudia el funcionamiento del cerebro y la conducta humana, normal y con alteraciones, nos aclara que el diseño de estrategias educativas y clínicas destinadas a la persona con el trastorno del espectro para poder trabajar de manera significativa con ella. La neuropsicología, además, nos aporta aprendizajes para el desarrollo de la autonomía, de algunas estrategias compensatorias que pueden contribuir a la adquisición y desarrollo de habilidades sociales, emocionales, conductuales y de comunicación, y que en mucho pueden ayudar a promover un desarrollo armonioso, más equilibrado de las personas dentro del espectro. Junto a lo que sería la neuropsicología y por supuesto, la aplicación de las metodologías de evaluación rigurosas, tanto cualitativas como cuantitativas, la intervención neuropsicológica surge entonces como un tratamiento esencialmente importante para la activación psicológica de las personas dentro del espectro. ¿Por qué? Porque junto a la evaluación neuropsicológica y la expresión conductual de la persona, nos permite entonces aclarar que lo que observamos a nivel conductual con ellos, ¿qué es? Disfunciones cerebrales. Esto nos posibilita evaluar las distintas funciones ejecutivas y cuyos datos claros y explícitos que van a permitir entender completamente y de manera detallada que es posible observar datos claros y explícitos para poder observar qué tipo de intervención necesita la persona dentro del espectro. Y para ello es necesario determinar el nivel y el grado en que ellos se encuentran, ¿sí? El diagnóstico es fundamental. Recuerden que el diagnóstico no es apresurado. Es un diagnóstico que necesita tiempo, que necesita revisar conducta, comportamiento en los distintos contextos, establecer el nivel de gravedad. Recordemos, el nivel de gravedad nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que son niveles propios de la APA. Ahora, es necesario también realizar una revisión con respecto a las particularidades, individualidades y las características propias de la persona. Por lo tanto, esto implica en esta intervención, en esta puesta en escena del diseño de estrategia, que se implique la familia. Y esto forma parte, entre otros aspectos, de factores de suma importancia para el proceso de rehabilitación, de reeducación de la persona.
Por lo tanto, reflexionar sobre el trastorno del espectro autista utilizando herramientas actuales, complejas ciertamente, que la ciencia y el conocimiento nos ofrece, es sin duda creer que como seres humanos en desarrollo somos capaces de descubrir constantemente y de crecer. Y esto es posible en la práctica de intervención clínica y educativa para la persona dentro del espectro. Debemos pensar algo más. Las personas dentro del espectro son capaces de evolucionar. Las personas dentro del espectro pueden mostrar sus capacidades con menos barreras, con menos limitaciones. Nuestra responsabilidad es potenciar el conjunto de habilidades, destrezas que puedan establecer para ellos la capacidad no solo social, sino de autonomía de la persona para que ellos puedan ser funcionales. Por lo tanto, es obligatorio conocer las características del perfil neuropsicológico de la persona dentro del espectro, observar cuáles son las áreas que están más afectadas. Es conductual, es social, es la comunicación. Establecer las áreas afectadas y observar los criterios clínicos para poder entender el papel que cumple la neuropsicología y otras disciplinas científicas para que de manera cuidadosa, pero también muy rigurosa, determinar cuáles son las áreas cerebrales que debemos trabajar específicamente. Es importante comprender desde este punto de vista que hay elementos que ciertamente hay que estudiar, entre ellos conocer sobre todo las funciones ejecutivas que están alteradas en el autismo, porque hay muchas teorías y la neuropsicología ha diferenciado particularmente en el espectro autista evidencias, ¿no? Sobre todo que se refieren a diferentes deterioros cognitivos que se ven representados en competencias y funciones que en algunos momentos se conservan en el niño, ¿no? La evaluación neuropsicológica de estas funciones ejecutivas nos van a permitir entonces entender cuáles son las funcionalidades y las disfunciones cerebrales de la persona dentro del espectro. Ahora, fíjense que las personas con autismo tienen déficit, tienen fallos en funciones ejecutivas y estos fallos están relacionados con alteraciones a nivel de la corteza prefrontal. Este es básico, no se puede olvidar. Resultados de investigación nos indican y ponen de manifiesto que estos trastornos a nivel de la corteza prefrontal ponen en evidencia un patrón de inflexibilidad, de perseverancia conductual y de descontrol inhibitorio. La neuropsicología ha evidenciado la expresión de esta disfunción cerebral. Y para la construcción y el desarrollo de habilidades intelectuales, que son procesos básicos para que estas competencias se manifiesten de manera armoniosa, esto permite entonces que evaluemos el rendimiento de la persona en su propio contexto. Por eso hay que comprender en un primer momento algo tan importante y tan elemental, y es que las funciones ejecutivas tienen que ver y están relacionadas con funciones específicas: la atención, el lenguaje, la memoria. Y estas funciones deben estar bien evaluadas. Para ello, se cuentan con distintas baterías neuropsicológicas específicas, sobre todo
que permiten la detección y la prevención de los trastornos. Pero cuando hablamos de las funciones ejecutivas interconectadas con regiones frontales, esto de verdad tiene que ver con muchas actividades de la vida diaria, sobre todo porque cada región del lóbulo frontal controla y regula ciertas actividades. Entonces, es por eso que el lóbulo frontal es responsable de una parte significativa de nuestro cerebro, mientras que sus componentes más superiores, más posteriores de la corteza, tienen que ver entonces con el ejercicio motor propiamente dicho. Cada región de la corteza cerebral va a controlar el movimiento de una parte del cuerpo. Hay unas partes más anteriores del lóbulo frontal, que son las prefrontales, y estas son las responsables de la planificación, la coordinación, la percepción de diferentes movimientos. Además, tienen la función más compleja de proporcionar respuestas rápidas ante situaciones y problemas que plantean contexto y entorno. Por eso usted ve, por ejemplo, que la persona TEA no resuelve, no planifica, se abruma ante situaciones que otro puede resolver fácilmente, pero él no. Entonces, todo lo anterior se ejecuta a partir de qué? De la información que se recibe del niño, que puede ser emocional, atencional, memotécnica y provenientes del cerebelo y del sistema límbico. Ahora, las funciones ejecutivas son un concepto muy holístico porque él engloba funciones cognitivas complejas, responsables del control, la integración, la organización y mantenimiento de diversas capacidades cognitivas. Por eso hablamos de centrar la atención en información significativa. Cuando hablamos de un procesamiento ejecutivo, es la capacidad que yo tengo de centrar la atención en una información significativa. Vemos que en el autismo no sucede igual. Otra de las habilidades es inhibición de procesos y de información, ejecutar actividades ante un proceso complejo, planificar tareas y hacer como secuencia, tener como la capacidad de hacer una secuencia en rutina. Por eso es que nosotros tenemos que generarla y crearla, porque la persona de todo el espectro no la creará. Entonces, es por eso pues que es muy importante conocer la dimensión de las funciones ejecutivas, porque las personas dentro del espectro autista muestran sus habilidades que están muy alteradas, a diferencia de aquellas que tienen un desarrollo típico. Entonces, las personas con autismo desarrollan estrategias de conducta mentales, siempre y cuando estén presentes la enseñanza de los mismos. ¿Por qué? Porque ellos presentan comportamientos inflexibles, muy rígidos, con graves dificultades pues, en la comunicación, en la interacción social. Las manifestaciones del espectro revelan entonces una gran complejidad, así como también una diversidad de personas que presentan este trastorno. Lo que implica entonces que la visión no puede ser sintetizada ni simplemente simplificada, debe ser un análisis más amplio, porque esto lleva a que podamos recurrir a una evaluación neuropsicológica mayormente estructurada, con herramientas científicas que nos permitan entonces poder establecer lo que es
el requerimiento de poder comprender, ¿verdad? Que las evaluaciones son totalmente necesarias, ¿verdad? Con respecto cuál es el mensaje que nosotros tenemos, y es el que nosotros podamos llevarnos aprendizajes significativos. Miren, yo voy a dejar aquí nuestra discusión del día de hoy porque veo que hay muchas interferencias. Tal parece que primero hay personas que se quejan porque entonces colocamos videos con pacientes para que los vean, y también personas dicen que se quejan. Si hablo, entonces también les molesta. Esto es una formación totalmente gratuita y yo soy un profesional que tiene más de 18 años de experiencia. Si estas son las problemáticas que vamos a tener aquí, entonces vamos a ir cerrando nuestra discusión, porque yo no voy a aceptar ni faltas de respeto, ni voy a aceptar bajo ningún concepto que se me esté contrariando, porque estamos en un proceso de clase. Jamás se le ha faltado el respeto a nadie, y esto no quiere decir que yo voy a tolerar faltas de respeto. No voy a tolerarlas más. Ya he tolerado suficiente esta semana. Hubo una persona que me escribió al privado ofendiéndome e insultándome, diciéndome que era una mujer mediocre, porque yo no aceptaba que las recomendaciones, que si te coloco video me molesta, que si no coloco video también le molesta, que si no coloco una presentación también molesta. Y yo realmente, yo paso el día trabajando, paso el día ocupada, y sin embargo me siento, como es mi obligación, a dar una clase totalmente gratuita para un auditorio que definitivamente no tiene un buen comportamiento. Y ante esto, hasta aquí vamos a cerrar la clase, porque no voy a permitir un profesional con maestría, con doctorado, con una trayectoria profesional, que me sigan insultando y me sigan ofendiendo en mis clases. Tengan todos ustedes muy buenas noches y hasta mañana. Y espero tengan mejor comportamiento y mejor respeto hacia mí. Feliz noche.